Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Somos la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, quienes en esta noche les damos la cordial bienvenida a esta nueva transmisión. En esta noche tenemos culto de enseñanza. Les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien con todo el cariño les desea las más ricas y abundantes bendiciones de parte mía y de mi familia. Dios hasta aquí nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando de una manera muy especial y agradecido con Dios por la preciosa iglesia que el Señor nos ha puesto a dirigir, porque el que la gobierna, el que hace todas las cosas es el Señor. Saludamos a esos hermanos fieles que están ahí pendientes del inicio de los cultos y les deseamos las más ricas bendiciones. Nuestra hermana Mildred Ortiz, Marina Ortiz, nuestra hermana Rosalba, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos una vez más aquí con el anhelo y el deseo de poder compartir unos momentos de la palabra del Señor. Saludamos también a Naira Yarit Pirela, que también reporta sintonía. Y vamos, amados hermanos, a hacer una oración. Queremos hacer una oración dándole gracias al Señor por todas sus bondades y sus misericordias que ha tenido para con cada uno de nosotros. Y así, pues, amados hermanos, entraremos en la enseñanza que pues Dios nos ha dado para compartir en esta noche. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchísimas gracias, Dios mío, por todas tus ricas y abundantes bendiciones. Señor, quiero pedirte que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, que perdones, Señor amado, todas las maldades, prevaricaciones, rebeliones, omisiones que hemos cometido contra ti voluntaria o involuntariamente. Permítenos, Señor, estar dispuestos para recibir la enseñanza tuya. Señor, en estos días que nos has estado inclinando el corazón para estudiar tu palabra con respecto a la santidad, queremos pedirte que esta palabra, Señor, escarbe las entrañas de nuestro corazón, nos prevengas, nos protejas, nos libres de todo aquello que continuamente está atacando los hogares. Señor, te pido que me des la gracia, que me des la sabiduría para poder llegar al corazón de las vidas de mis hermanos, que seamos edificados, y de los amigos, para que entremos en conciencia de cuál es la vida que a ti te agrada. Y para poderlo hacer es necesario el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Padre, quiero pedirte que cada persona que entre a esta transmisión, tú le bendigas y tú le concedas el estar durante todo el servicio y tengas a bien extender tu mano de poder, Señor, para que tú hagas milagros, portentos y maravillas en el glorioso y santo nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor, reprende todo aquello que quiera estorbar, que quiera distorsionar la enseñanza, que quiera distraer la mente, Señor, el corazón. Límpianos y prepáranos para que seamos edificados, sanados y restaurados. Toda la gloria y toda la honra, Dios mío, te la damos a ti, Señor amado, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, quiero también darte gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Quiero presentarte, Señor, las necesidades de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Y bendícenos, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Yolimar, que también reporta sintonía ya. Amados hermanos, en esta noche vamos a compartir o a continuar más bien con el estudio de ese tema que el Señor nos ha permitido pues desarrollar, como es la santidad y la moral. Y entonces, pues, queremos en esta hora, con la ayuda del Señor,
poder o procurar abrir la palabra para unos temas muy pertinentes que es importante que nosotros consideremos. Hoy vamos a estudiar la palabra bajo ese tema, la moral y la santidad, segunda parte. Para ello, amados, vamos a estar ubicados en el libro de Levítico, el capítulo 20. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor: Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Amén. Ya hemos orado por la palabra, ya hemos pedido al Señor que nos bendiga, como Él solamente lo sabe hacer. Y vamos, amados hermanos, a entrar en esta segunda parte. En la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada, pues estuvimos hablando acerca de la importancia de la sexualidad en el matrimonio. Estuvimos hablando esos principios que son muy importantes mantener como pueblo del Señor. También vimos que la sexualidad es conveniente y bendecida por Dios en el matrimonio. Es muy conveniente. Hay personas que le dan el primer lugar, otros que dicen que eso no importa. Ningún extremo es beneficioso, por lo contrario es nocivo. La sexualidad tiene una parte muy preponderante, no es lo más importante, ni es lo único, pero es muy importante. Eso nos enseña la palabra del Señor, eso lo miramos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar esos vicios sexuales que atentan contra la santidad de la sexualidad en el matrimonio. Y eso es lo que la palabra del Señor reprueba, y eso es lo que vamos a considerar en esta noche. La moral en la sexualidad, hermano, aunque se vea de pronto no tan relevante, la Biblia nos dice que asegura la vida espiritual. Mire ese pasaje del capítulo 18, porque el tema que vamos a ver hoy tiene que ver el capítulo 18 y el capítulo 20. En el capítulo 18 se enuncia esa serie de prácticas abominables ante Dios, que Dios no aprueba, y en el capítulo 20 sentencia, o sea, da un juicio por practicar esas cosas. Entonces, mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 18. Dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vivirá en ellos. Hay personas que quieren, que le dicen al Señor, o le dicen al creyente que le evangeliza, que le comparte la palabra: ay, yo quisiera tener un hogar bonito, y yo quisiera tener esto, yo quisiera tener lo otro, pero resulta que la verdad es que no quiere hacerla, o sea, quiere que Dios haga todo, él no quiere hacer ningún esfuerzo para que el Señor lo restaure, para que el Señor lo sane. No, él no quiere hacer nada de eso. Entonces, notamos, amados hermanos, que para que la vida espiritual permanezca, hay que hacer lo que la palabra dice. No es que esa sea la fuente es la fe de Cristo, pero para retener esa fuente activa necesitamos vivir en la palabra. Entonces, la palabra nos enseña en los versículos que hemos leído que la santidad en el sexo es una demanda divina. Lo acabamos de leer en el capítulo 20, el versículo 6 al 7, 7 y 8. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. O sea, es una demanda del Señor. Ahora, la inmoralidad sexual es una puerta abierta al enemigo de la familia. De ahí lo urgente a tener en cuenta todos estos consejos. Ahora, lo que en esta noche vamos a mirar, el mundo secular lo mira como algo normal. O sea, se ha vuelto lo más cotidiano. Pero
vamos a mirar qué es esa sexualidad desaprobada por Dios. La Biblia dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mire, de que siempre está relacionado el matrimonio con el tálamo o el alcoba. Y dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, precisamente, lo primero que menciona Dios como una práctica que a Dios le desagrada es el adulterio. El versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mire que cuando el Señor, allá en el Evangelio según San Juan, le llevaron a la mujer adúltera, ellos estaban incumpliendo la orden. Ellos querían tentar a Cristo, pero se equivocaron porque en su afán por buscarle una ocasión, se olvidaron que el sexo, en este caso el adulterio, se practica con dos, un hombre y una mujer, y ellos llevaron solamente a la mujer. Entonces, ahí ellos mismos estaban contradiciéndose en su proposición. Pero, ¿por qué el Señor en ese tiempo? Porque si en este tiempo todas estas prácticas que vamos a ver se cumpliera la sentencia que es la muerte, pues prácticamente la población de la humanidad estaría supremamente disminuida, supremamente. Entonces, lo que hoy sí se tiene es que la muerte espiritual está ahí. La palabra lo dice. Aunque hoy en día aún hay iglesias que patrocinan y legalizan el adulterio con contextos fuera de cualquier soporte espiritual, pero la sentencia es que hay muerte. Mire que el término adulterio en el hebreo naaf significa apostatar. Es que cuando una persona se casa, precisamente en la noche anterior tuvimos una preciosa reunión con la juventud de la iglesia y Dios bendiga a todos los padres que motivan a sus hijos a participar de todas las actividades, tanto de la escuela dominical los días sábados como los grupos o las reuniones, cultos de jóvenes los lunes que se programa. Y anoche precisamente ahondamos, tuvimos un pastor invitado acerca del noviazgo, porque los jóvenes siempre tienen muchas dudas al respecto. Y hoy en día se excusa de que no, que está divorciado, llámese como lo quiera llamar hoy en día la gente, pero la palabra lo llama adulterio, y tratan de buscar alguna justificación, pero delante de Dios lo llama apostatar. ¿Por qué? Porque es que solito fue a un altar sin ningún prejuicio, sin ninguna amenaza, y solito dijo, yo me caso con esta persona, sea hombre o mujer, dependiendo el cónyuge que le corresponda, hasta que la muerte nos separe. Y ya después de 3 meses, 5 meses, 6 años, 2 años, no, que yo como que me equivoqué, que no era la voluntad del Señor, que fue por culpa del pastor, que me estaba presionando, o es que no, es que para no estarme quemando. Bueno, buscan cualquier excusa y no son valientes a decir, es que yo me equivoqué. Y mucho menos son valientes para decir, yo voy a tratar de agradar a Dios y voy a sacarle el mejor provecho. No, lo primero que buscan es la fácil. No, es que yo me conseguí una mujer. Si es el caso de mujer, no, esa mujer sí que, mejor dicho, es lo mejor. Pero no, cualquiera que sea el cónyuge, que sea el compañero diferente al cónyuge, es un adúltero. Y la palabra dice que no lo aprueba. Ahora, mire qué clase de relaciones sexuales Dios no aprueba. El versículo 11 nos habla de cuando se tiene relaciones sexuales con la madrastra. Dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la mujer de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. La sentencia en estos casos era sobre ambos para que el que quedara vivo o el cónyuge del que quedara vivo no fuera afrentado, y porque eso de todas maneras en la parte emocional afecta bastante. Ahora el versículo 12 dice que también con la nuera. Vuelvo y lo repito, muchas de estas prácticas hoy parecen como normales, pero
Esto desde los tiempos bíblicos, la gente los practicaba y Dios nunca lo ha aprobado porque son vicios. Dice el versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y mire lo que significa nuera, en el hebreo, la novia perfecta. O sea, era la que Dios le había dado, pero como ella tiene capacidad de decisión, puede decidir lo bueno y lo malo. Decidió cometer un grave pecado con su suegro, llamémoslo así, o viceversa, puede ser, y eso Dios no lo aprueba. Versículo 13, mire lo que dice la palabra. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Con otro varón, o lo que se llama el sodomismo o la homosexualidad, que hoy muchas personas dicen que es una orientación sexual, no, es un vicio sexual. Porque el sexo no es simplemente yo tener una satisfacción personal sin importar con lo que sea, que esa es la excusa para toda esa clase de perversiones que la Biblia, mire, hace cuántos años, miles de años el Señor está diciendo que es incorrecto. Y el día de hoy, que supuestamente estamos en una generación muy adelantada, se están viviendo unas perversiones terribles. Entonces, aunque hoy en día, por ejemplo en Colombia, ya se aprobó el matrimonio igualitario, y aunque se quiera dar derechos sociales y civiles, y quieran alcanzar la potestad de matrimonio, de ser casados, la Biblia, que es la palabra del Señor y que es la base de conducta en cuanto a lo moral, Dios no lo aprueba. ¿Por qué? Porque no tiene un fin ni específico ni natural. Es contra naturaleza. Ahora, ¿cómo lo define la palabra? Ahí dice, abominación hicieron. Y el término abominación en el hebreo es toevá, que significa algo repugnante moralmente. Y también viene del término idolatría, porque cuando uno lee Romanos capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, encontramos o podemos deducir que una de las causas por las cuales esta perversión sexual a lo largo de la historia se ha manifestado entre los pueblos es por la idolatría. Y otra definición de abominación es asquerosidad, o sea, es totalmente nauseabundo. Ahora, todas estas maldades, la palabra del Señor dice que acarreaban la muerte. Pero miremos más. Dice el versículo 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Aquí, ¿qué está diciendo? No se tomen a la mujer y a su madre. O sea, la mujer y también tener relaciones sexuales con la suegra. ¿Cómo lo llama la palabra? Vileza. ¿Y la sentencia cuál era? Que las quemaran a fuego, a los tres. Mire, el término vileza en el hebreo viene, literalmente significa plan malo, porque esto es premeditado. Y también habla de la lujuria, de depravación, de perversidad. Ahora mire lo que dice el versículo 15 a 16. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Terrible. Cuando era la mujer la que se allegaba a un animal macho, ambos debían morir. Y cuando era el hombre, dice ahí, que le concedían la vida al varón, pero a la bestia no. ¿Sabe, amados hermanos, que aún en nuestros días hay países, como por ejemplo, si no me falla la memoria, en el Líbano, donde todavía se mantiene esta costumbre? El hombre, el varón, puede allegarse a un animal, siempre y cuando sea hembra, porque si busca un macho será tenido como homosexualismo y han de ser muertos.
Pareciera extraño, pero estamos en un tiempo de la aparente revolución de la tecnología, pero a la par es la degradación de la moral. Hay países, por ejemplo en Kazajistán, que ahora permiten la poligamia, porque según ellos la estadística era que por cada hombre habían 7 mujeres, y si no se permitía eso, llegaría con el tiempo la estadística que habrían 50 mujeres por cada varón en el país. Entonces, supuestamente, aprobaron esa perversión. Pero hay países como, por ejemplo, Dinamarca, que tienen dentro de sus atracciones turísticas la sexualidad con animales, porque allá es permitido. Personas de otros países van hacia allá a tener relaciones sexuales con cerdos, con ovejas, con vacas, con burros, mujeres con caballos, con perros, mujeres y eso sí es lo más común, que no está aprobado, pero en países como Canadá, algunos estados de Estados Unidos, es muy común que mujeres tengan por consorte no un hombre, sino un perro o un cerdo, y tienen relaciones sexuales de esa índole. ¿Por qué? Porque supuestamente esa es su orientación sexual, esa es la manera como se siente bien, pero la palabra de Dios está diciendo que es prohibido. Usted de pronto le parecerá asqueroso, y es que lo es, pero estamos hablando de países donde supuestamente son muy cultos, supuestamente son muy adelantados, pero ¿en qué áreas son adelantados? Habría que preguntarnos, porque con todas estas evidencias, lo único, amados hermanos, es que están degradados. Ciudades, por ejemplo, como La Habana, Tokio, Río de Janeiro, dentro de sus eh, mayores atracciones que tienen es que tiene vía libre para que usted, aunque en La Habana aparentemente no está aprobado legalmente, pero una de sus principales atracciones turísticas es la perversidad sexual, porque esa es una de las consecuencias del comunismo, el libertinaje sexual. A lo largo de la historia se demuestra eso. Y entonces, hoy en día la degradación está a tal punto de que o sea, ya no se conforman con ser homosexuales o lesbianas, sino ahora son zoofílicos. Y ya, por ejemplo, en algunos países quieren que les aprueben casarse con un muñeco. Si es en el caso de un hombre con una muñeca y le llaman la esposa. O en el caso de la mujer con un muñeco con figura de varón y lo llaman el esposo. Terrible, terrible. Había por allá en la India una señorita se casó con un perro, en otra parte de los Estados Unidos una mujer se casó con un delfín. O sea, cosas totalmente irracionales. Pero ¿por qué pasa eso? Por el ignorar la palabra de Dios. Claro, para ellos se creen es lo máximo, porque es que están haciendo algo fuera de lo común. Pero eso es perversión. Miren lo que dice el versículo 17, porque la Biblia sigue hablando de más perversiones sexuales que Dios condena. Y si alguna vida está viendo esta transmisión y se siente aludido y ofendido, quiero decirle que estamos hablando lo que la Biblia dice. Y la Biblia es el libro más importante de la historia, desde el punto de vista secular. Para nosotros es la inspiración divina, pero de pronto para cualquier otra persona que lo tenga como cualquier cosa, no, es el libro más importante, que más culturas ha trascendido, más tiempo ha trascendido. Y sus evidencias demuestran que es la verdad. Por eso, aunque usted se sienta aludido, usted debe reflexionar por qué está practicando toda esa serie de cosas que es contra naturaleza. O sea, el mismo orden normal y natural de la existencia nos demuestra que eso es totalmente contraproducente, tiene unas consecuencias en la salud,
en la psicología, en la economía, en muchas cosas que lo único que traen es debacle. Ahora bien, mire lo que dice el versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Está diciendo que no se debe tener relaciones sexuales con hermanas o medio hermanas. Cuando hablamos de medio hermanas es que no son del mismo hogar paterno, pero es hijo, es hija o hijo de alguno de los dos. Ahí dice la palabra, es totalmente perversión, es cosa execrable. O sea, el término cosa execrable es algo que que genera mucha repulsión al solamente escucharlo. En el versículo 18 dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Eran expulsados. Y porque aunque hay personas que no le prestan atención a eso, el tiempo del periodo, la costumbre de la mujer, es un tiempo en el que ella se está regenerando. Y es totalmente insano desde el punto de vista de salud para la mujer y para el hombre tener relaciones sexuales en ese tiempo. Y obviamente es pecado porque Dios lo prohíbe. Ahora, en los versículos que vienen, en el versículo de 19 en adelante, voy a leerles del 19. Dice, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Aquí aparece un término que es muy común, el término parientas. Y el término parientas literalmente significa carne, sheer en el hebreo, y esto hace referencia de pariente consanguíneo, o sea, persona que es de la misma sangre, que es cercano, que es próximo. La Biblia dice que no se debe tener relaciones sexuales con ellas y la define. En el versículo 19 que hemos leído nos habla de no tener relaciones sexuales con tías, entre tías y sobrinos o viceversa. Y usted dirá, no, pero esas cosas siguen pasando por la ausencia del temor de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Aquí está haciendo referencia de lo que en nuestro tiempo se llama tía político o tía o tío políticos. O sea, un tío en segundo grado, no con la consanguinidad propia, sino la del cónyuge. Todavía la Biblia la llama parienta. O sea, es pecado. Y dice que ambos llevarán la iniquidad. El versículo 21 dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Aquí está hablando de las relaciones sexuales con la cuñada o el cuñado. La única que la Biblia autorizaba era cuando el hermano muriera, que la podía tomar para levantarle descendencia si no tuvo. Pero aquí está refiriendo es cuando el hermano vive todavía, o sea, que le fue infiel con el cuñado o viceversa. Todos estos castigos, la palabra dice que eran hechos mediante la esterilidad. Dios se desagradaba. Ahora, en el capítulo 18, el versículo 17, versículo 7 al versículo 10 dice, la desnudez 18:7, sí. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás tu desnudez. El incesto es un pecado y es un delito. Tener relaciones sexuales entre padres e hijos es totalmente aberrante, abominable. Y esto ha degenerado en la pedofilia y en la pederastia. En la pedofilia, la diferencia es que la pedofilia es la inclinación sexual, el afán, la lujuria perversa
a tener no relaciones físicas como tal con niños, pero sí manipulación y sobre todo perversidad en la mente. Y la pederastia es llegar al acto con violencia, aún al punto de asesinarlo. Eso es totalmente a todas luces una obra del diablo, que el Señor lo reprenda. O sea, Satanás toma tanto la mente de esa persona se degrada tanto en su maldad que pareciera que invocara al demonio para poder practicar esas cosas tan criminales y aberrantes. Y mire desde cuándo la palabra del Señor lo censura. Mire lo que dice, le sigue diciendo, porque esto del incesto, cuando usted busca la definición del incesto, no solamente hace referencia de un tipo de relación, sino varios. Todo lo que tiene que ver con la consanguinidad en primer grado. Dice el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, imagínese eso, con nietos, poder en la sangre de Jesús. Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Qué cosas tan terribles las que la palabra advierte. Y esto, vuelvo y lo repito, en nuestros tiempos se está viendo como algo normal. Ya están tratando de promover en muchos países que no se le llame violación cuando un adulto quiera tener relaciones sexuales con niños siempre y cuando el niño lo consienta. Y hace días habían como, llamémoslo así, una formulación de polémica de aquellos, bueno, colocaban por ejemplo una imagen de un sacerdote besando a una niña en la boca y un padre besando a su hija en la boca. Aunque hay culturas, aún en las orientales, donde se saludan, el beso es en la boca, aún entre padres e hijos, varones. Pero en nuestra cultura aquí occidental, donde es totalmente diferente el arraigo, la pregunta era eso. ¿Y por qué formulaban esa pregunta? Porque precisamente ir enseñándole a las niñas que es normal es una puerta abierta para que cuando esa niña ya esté embarneciéndose, porque hoy en día las niñas empiezan a su cuerpo a tener unas transformaciones debido a la alimentación que está muy cargada de hormonas. Entonces ya hay niñas de 9, 10 años que ya el cuerpecito se le está formando, y si esa niña despierta, porque esa es otra cosa también de la inmoralidad, que hay muchos hogares que como la mamá se la pasa en cacheteros todo el día, desde la mañana hasta la noche, y así salen a la calle, y también visten a las niñas igual, y resulta de que como hoy es tan normal los hogares disfuncionales, resulta que el que convive ahora con la mamá no es el papá, sino el padrastro, y ve a esa niña por ahí mal vestida, ahí está el propio demonio, despierta pasiones inmundas. Y como se ha tomado como normal que no, sí, salúdelo de besito en la boca, le puede incitar y engañar a la niña. Y mire cómo Satanás está jugando. Están vendiendo esa idea y ya están promoviendo en algunos países de que eso no sea tipificado como pedofilia, sino como una orientación sexual. Que así como hay orientaciones sexuales ya aprobados, legalizados socialmente, o más bien socializados, como los que hemos visto, la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, la zoofilia, las parejas múltiples, es decir, que una mujer puede convivir con dos hombres o un hombre con dos mujeres, la poligamia, tremendo, todas esas cosas que se están viviendo, pero Dios no aprueba eso, Dios no aprueba eso, y para que se cumpla la palabra, la perversión moral seguirá rampante, pero la Biblia sigue siendo la misma, Dios sigue diciendo lo mismo, y nosotros como iglesia debemos guardar la santidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, que el Señor reprenda toda influencia perversa. Ahora, sigamos un poco adelante. Dice el versículo 17 del capítulo 18.
La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. Entonces, mire, dice, no tomarás la mujer y su hija. Terrible. Y luego dice, no tomarás la hija de su hijo. Ya lo miramos hace un momento. Amén. Entre tíos y sobrinos. Eso es muy terrible. Mire el versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Porque hay gente que, aún en nuestra patria Colombia, hay algunas partes de Colombia donde socialmente está aceptado que el hombre tenga su amante, que desde que traiga para la casa aquí me responda lo mío y me cumpla mis placeres, pues si le aguanta con otra, pues allá él. Y algunos son hasta amigas. Y aquí dice la palabra que no está bien ni siquiera con nadie, pero tremendo los casos donde va por la novia y por la hermana. Todo eso es aberración delante del Señor. Ahora, mire otros aspectos que el Señor incluye en estos capítulos de la moralidad y en especial con relación a la sexualidad, porque según los historiadores, estas cosas tenían su relación, o sea, con la sexualidad perversa. La mayoría de los cultos paganos e idolátricos eran con inclusión de orgías, de perversiones sexuales. Entonces, por eso es que en el capítulo 20 vamos a ver otros aspectos de la santidad. En el capítulo 20 dice el versículo 2 y 3. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Ofrecer los hijos a Moloc es totalmente contraproducente contra la santidad del hogar, del matrimonio. ¿Por qué nosotros como iglesia no participamos de las celebraciones supuestas del Día del Niño del 31 de octubre? ¿Por qué? Porque a todas luces es una fiesta pagana, y más que pagana, satánica. La historia lo dice, es que no solamente lo dice la iglesia, la historia secular lo registra. Por eso es tan peligroso hacer una amalgama. Por ejemplo, es tan contraproducente que como iglesia nosotros ese día le hiciéramos, vamos a tener, para que los niños no se sientan mal, los niños de la iglesia, entonces vamos a tener ese día una fiesta cristiana. Vamos a disfrazarnos, vamos a tener unas actividades lúdicas y le podemos poner toda el maquillaje que querramos. Y podemos decir, no, vamos a hacer una experiencia, vamos a emular la historia de David. Entonces, ¿quién se viste de David? ¿Y quién se viste de Goliat? ¿Y quién es Saúl? ¿Y quién es Jonatán? ¿Y quiénes son los filisteos? Y vamos a hacer una obra teatral para que los niños no se sientan mal el día de las brujas. Hermano, es el mismo burro con diferente enjalma. De todas maneras se está disfrazando. Que obvio no se disfraza como Venom o como cualquiera de esos demonios, que el Señor lo reprenda, pero lo está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es que aquí la palabra dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón, porque los hijos los da Dios al hogar para que los consagremos a Él, no a los demonios. ¿Por qué nosotros no bautizamos a nuestros hijos cuando están pequeñitos? ¿Por qué nosotros no le colocamos esas cosas ahí supuestamente para reprender el mal? Dijo, ¿por qué? Porque todo eso son prácticas paganas que ligan a los niños a obras satánicas. Nosotros oramos, los presentamos al Señor, pero no los hacemos partícipes de ninguna práctica que tiene su connotación pagana. Mire,
El versículo 4 y 5, miren lo que dice la Biblia. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Hay cosas que no convienen, pero cuando nosotros nos hacemos los de la oreja gacha, como que yo no veo, el Señor se ofende porque somos cómplices. Por eso, aún en festividades que totalmente son paganas, no es conveniente que un cristiano vaya a visitar la familia. No es que no se pueda. Cada quien mira hasta dónde puede y qué clase de familia tiene y cómo es el respeto. Porque hay familias inconversas que respetan al hijo, al hermano, al cuñado creyente y entonces tratan de respetarle su fe y de no provocarlo y de no afrentarlo ni de meterse con Dios. Pero hay familias donde va llegando, ya llegó el aguafiestas, el santurrón, ahora nos baña la fiesta, toca que apaguen el vallenato porque si no se contamina. Entonces, un creyente que hace allá, no conviene, no conviene. ¿Para qué se va a amargar un día? ¿Para qué le va a amargar la vida también a la familiar? Vaya, al otro día o antes. Lo importante es compartir en familia. Entonces, no tiene que ser algo obligatorio que sea el día que el mundo dice que tienen que reunir ese día es, porque si no es ese día, entonces ya no es. No, nosotros no andamos bajo las corrientes de este mundo. Antes sí, conforme al príncipe de la potestad de los aires, pero ya no. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, mire qué otro aspecto que tiene su relación. Dice el versículo 6. La persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí está hablando de aquel que le gusta consultar los adivinos y los brujos. Eso Dios lo desaprueba. Eso va en contra de la santidad y de la moral. Y miren lo que dice el 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Todas estas cosas que está mencionando el Señor, en especial estas últimas que, aunque en especial la primera tenía su connotación con la sexualidad desaprobada por Dios, pero son situaciones que generan la ira de Dios, porque el pecado es lo que provoca la ira de Dios. Entonces, mire que Dios no quiere que nosotros practiquemos todas estas cosas, que seamos partícipes, porque Dios las prohíbe. ¿Por qué razón? Porque las gentes de esos pueblos, ellos las practicaron y dice la palabra que por eso el Señor los vomitó. Ellos se hicieron abominables. Y vamos a mirar la argumentación. ¿Por qué razón Dios dice que no? Número 1, porque usted y yo que hemos conocido al Señor, que el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha apartado para que seamos su pueblo. Miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 20. Pero a vosotros os he dicho. Bueno, le voy a leer el versículo 22 y 23 para entender lo que acabé de compartir, que por qué razón no quería que el Señor dijera eso, porque dice la tierra lo va a vomitar. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, mire, amados hermanos, el Señor se desagrada de todo ello. El Señor tiene por abominable eso. Y esas gentes, los cananeos, tenían toda esta clase de prácticas. Hermano, es que cuando usted estudia desde el punto de vista moral, la historia de todas las culturas, la sexualidad era una cosa totalmente a lo que le viniera a la cabeza. En todas las culturas, aún en la parte india hay un libro que se llama el Kama Sutra, que eso es, mejor dicho, una cosa tremenda. Pero Dios ha dejado unas normas como pueblo suyo, porque dice el versículo 24, pero a vosotros os he dicho
Vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, porque ser santo significa separado de, para consagrarse a. Dios nos saca, nos separa del mundo para consagrarnos a Él. Entonces, ¿por qué nosotros debemos abstenernos de toda práctica contraria a la voluntad de Dios? Porque somos apartados. ¿Cómo será, por ejemplo, vamos a pasar al hermano fulano y el hermano fulano, esta es la segunda mujer con la que convive y no se ha casado con ninguna y vamos a pasarlo al altar? O vamos a pasar al hermano recién recasado, que es que Dios lo usa mucho en milagros y entonces para que nos predique una campaña. Pero ¿cómo se va a pasar al altar a ministrar a alguien que la Biblia lo llama totalmente abominable? ¿Cómo? No, de ninguna manera. Poder en la sangre de Jesús. Ahora mire lo que dice el versículo 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, dice el versículo 26, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mire qué palabra tan preciosa. ¿Por qué usted y yo debemos guardar la santidad? ¿Por qué usted y yo, amados hermanos, varón que me escucha, debemos gozarnos? Eso nos enseñaba la semana pasada. Dios nos ha dado una esposa con la cual nosotros podemos disfrutar de la intimidad con ella. ¿Por qué hay que buscar por fuera? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer cualquier clase de perversión fuera de lo normal? No. Mire lo que nos dice la palabra. Es que dice, debéis serme santos para que seáis míos. Para que seáis míos. Y quiero que vayamos un momento a este pasaje de Deuteronomio 7, que nos va sirviendo de conclusión. Dice el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿por qué razón el Señor espera que usted y yo seamos santos? Porque Él nos amó y Él nos santificó. No lo merecíamos, pero al Señor le plació. El Señor quiso darnos y permitirnos ese privilegio, permitirnos esa bendición de estar cerca de Él. Así que mis amados hermanos, valoremos el hogar que Dios nos ha dado. En los casos de nosotros los varones, disfrutemos de una intimidad sana con nuestra esposa. Para eso hay confianza, para eso hay diálogo, para eso hay comunicación. Se puede disfrutar sanamente sin querer incursionar en todas estas prácticas que hoy, repito, hoy están bombardeando como normal. Como normal. Mire esta nueva práctica, el sexting en plena pandemia y cuántas niñas desde sus casas practicando toda clase de aberraciones ahí que les piden. No. Valoremos la santidad en el hogar en cuanto a la sexualidad. Esto incluye la santidad. Dios bendice los matrimonios, los bendice. Cuando una pareja está teniendo intimidad en cualquiera de estas prácticas que hemos mirado en esta noche, el Señor se aira, el Señor se ofende. Pero cuando una pareja de esposos va a tener intimidad, el Señor se goza.
porque están bajo su bendición. Y toda pareja que tenga el temor de Dios van a disfrutar, porque el Señor no se va a tapar los ojos, ni tampoco es pecado, ya miramos eso la semana pasada, pero sí van a conservar unos lazos muy preciosos y van a amarse, a respetarse, a apoyarse, porque todo marcha de maravilla. Amados hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que siempre nos permita el Señor disfrutar de todas las bendiciones que Él nos quiere regalar, incluyendo esto, una sexualidad sana en el matrimonio. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero darte muchísimas gracias por esta palabra que no es muy fácil entregar, Señor, pero que es parte de tu revelación y que es urgente hablar. Tú siempre preparas el escenario y te pido que guardes a todos y cada uno de los hogares que formamos parte de tu iglesia. Líbranos de cualquier perversión sexual, de cualquier obra del mal, Señor. Y guarda, Señor, los hogares de nuestros familiares. Nosotros no conocemos, Señor, lo que hay en esas mentes, en esos corazones. Yo te pido por todas las personas que puedan ver esta transmisión, Señor, que tú les despiertes el entendimiento para que tomen conciencia y todos aquellos que tienen relaciones viciadas, ellos puedan, Señor, apartarse, arrepentirse, volverse a ti a través de Jesucristo, tu Hijo amado, y sean libertados de tanta maldad. Guarda a nuestros hijos, Señor, de apartarse de tus consejos. Guárdalos de caer en prácticas perversas. Guarda a los niños de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, que no quieran, Señor, experimentar nada de este mundo putrefacto. Guárdalos en bendición y si te tardas en venir, concédeles, Señor amado, que ellos puedan tener esa libertad de disfrutar la familia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, queremos, amados hermanos, saludar a quienes de pronto al iniciar el culto no pudimos, pero vamos a saludarlos a ellos. Saludamos a nuestro hermano, bueno, al pastor Henry. Dios bendiga a nuestro hermano Henry y también a su familia, a la iglesia de Tierra Linda, a nuestra hermana Marta Vega. Dios le bendiga. Su hermano Oscar Bonilla, Ricardo García. También saludamos a mi querida madre, mi hermana Emperatriz Ibenilda Burgos, a Eric Berbel, Dios le bendiga, a nuestra hermana Joana Flores también, allá en la vereda, a usted, a su esposo, a todos allá, Dios me le bendiga. Saludamos también a Mendoza Contreras, a Cirly Mejía, Dios le bendiga, a nuestra hermana Sandra Ceros también, a Arlendis Contreras, Dios le bendiga, hermano, Dios lo guarde, a todos y cada uno de ustedes. Antes de cerrar esta transmisión, queremos orar por las peticiones de todos y cada uno de ustedes. Sé que cada vez que venimos a culto tenemos una petición y Dios es bueno, Él siempre quiere, la verdad que el Señor quiere bendecirnos en gran manera. Y vamos a orar, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga de una manera muy, muy especial. Vamos a presentar la petición de nuestra hermana Marta Vega, que pide oración por su sobrino y por su hogar. Bueno, vamos a orar por nuestro hermano Pablo y las hijas los hijos que Dios les ha dado. Si usted tiene una petición, vamos a presentarla delante del Señor. Mañana la iglesia local se tendrá cultos por grupo. Cada grupo, su líder les hará la invitación para tener el culto a partir de las 7 de la noche. Y el próximo jueves vamos a tener culto de oración por este medio, para que preparemos. Si usted tiene una petición, recuerde que la Biblia dice que el Señor responde, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, el Señor responde. Entonces vamos a transmitir ese culto de oración por este medio y si usted tiene una petición, pues la enviará a través del chat o a través, sí, preferiblemente del chat, porque, por ejemplo, no le puedo decir que por el celular porque lo tenemos aquí ocupado en la transmisión. Vamos a orar y así damos por concluido este precioso culto de enseñanza, deseándoles de antemano las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Quiero presentarte las peticiones de todos y cada uno de mis hermanos que se han conectado. Las necesidades sean físicas, económicas, espirituales, emocionales, de salud, Padre. Tú eres poderoso para obrar maravillas y prodigios. Señor, te presento la petición de nuestra hermana Marta Vega. Ella pide por su familia, por su hogar y también por un sobrino que se encuentra privado de la libertad. Señor, respóndele conforme la necesidad que hay en ella y la poderosa abundancia que hay en ti. Señor, glorifícate supliendo las necesidades de ella y de cada uno de mis hermanos. Suple las necesidades de mi hogar y de todos y cada uno de los miembros de la iglesia en Villa Juliana. Te pido también por tu iglesia en la cárcel, tu iglesia allá en Paso de los Ríos. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice el trabajo carcelario. Bendícenos, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos por la vida de nuestra hermana Ana Lazo, para que tú obres milagrosamente en su cuerpo y la sanes en el nombre de Jesús. También sigue obrando en el cuerpo de nuestra hermana Rosaura Tandioy. Sánala en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra un milagro para que, Señor, el que no crea por la palabra, crea por las obras que tú haces, Señor. Aquel que necesita un milagro económico para cancelar compromisos, deudas, servicios. Señor, obra poderosamente. Señor, aquel que necesita una visitación tuya, aquel que está orando por sus hijos, para que tú impactes en ellos, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Ministra poderosamente, Señor. Reprende la obra del diablo, todo sitio de las tinieblas, toda acechanza del maligno contra los hogares. Échalo fuera, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Disipa toda obra maligna, rompe cadenas, Señor, pudre yugo de la carne, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bendice tu pueblo, bendice las casas donde cada uno de tus hijos vivimos, bendícenos y líbranos, Señor, de cualquier acechanza mala y perversa. Padre, te pido por el sector donde está tu casa, aleja, Señor, todo género de violencia, de maldad, de vicios, de hurto, de ignominia, Padre, repréndelo, Señor, que el poder de tu presencia irrumpa poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y permítenos, Señor, en tu momento volver a estar en tu casa, juntos, Señor, para alabarte y bendecirte. Padre, también te pido por nuestro país Colombia, por nuestras autoridades, dale sabiduría. Te pido que tenga misericordia de todos aquellos que siempre procuran el mal de nuestra patria, la confusión de la sociedad, la división, Señor amado. Reprende esos planes malignos, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice nuestra patria Colombia. Bendice esta zona de frontera, esta ciudad de Cúcuta, con el poder que solamente hay en ti, Padre. Te lo pedimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, también saludamos al pastor Gonzalo Gutiérrez, a su querida esposa, y a todos sus hijos. Dios me le bendiga. Qué gozo saludarles. A todos ustedes, mis amados hermanos, muchas gracias por estar una vez más en nuestra sintonía a través de esta página. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche bajo la presencia del Señor. Nos veremos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Dios les bendiga.